Buenísimo. Bueno, tenemos 56 participantes y vamos a arrancar. Como siempre, en nuestra comunidad, nuestro propósito es evolucionar, tanto en lo profesional como en lo personal, en un contexto de seguridad y transparencia. Y hoy tenemos un invitado muy especial en un tema tan candente que es la innovación y en especial la digitalización. Así que recién estábamos conversando justamente con Pedro Moneo, es a quien voy a presentar y que nos va a dar la presentación. Y Pedro es el fundador de una consultora que se llama Opino, es una consultora ya global. Recién estaba conversando con él, su especialidad es aprender cosas nuevas, aprender, ser muy creativo, ir hacia fondo. Y bueno, esto seguramente es lo que sustenta toda la estrategia de su organización, en donde está conectado con cientos de miles de profesionales relacionados con, obviamente, ejecutivos, inversionistas y expertos en tecnología. Y además es el editor de la revista del MIT, Massachusetts Institute of Technology Review, para español. Así que yo creo que dentro de estos objetivos que tenemos acá en nuestra comunidad de REF, que es actualizarnos en temas de management, hoy va a ser una oportunidad lindísima. Y sobre todo hacia el final, Pedro nos va a ir contando cuáles son los últimos proyectos más innovadores y de un cambio paradigmático en lo que es la consultoría, ¿no? Y me meto a adelantar un poquito, que es la consultoría o la innovación colaborativa, que es algo que nosotros trabajamos acá. Así que, como voy a dejar también, Pedro, para que vos también te presentes si hay algo importante que considerás decirlo. Y bueno, vamos a tener 25 minutos aproximadamente de presentación y después vendrá las preguntas y respuestas. Así que los invito. Tenemos, Pedro tiene una agenda muy difícil. Para mí es un referente mundial, eminencia en estos temas, así que esto es para nosotros, para disfrutar. Anoten las preguntas que más impacto puedan tener en su carrera o en su posición, y espero que podamos trabajarlas en este espacio de preguntas y respuestas. Así que aprovechenlo, es un regalo esta conferencia, y bueno, desde ya a disfrutarla. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer enorme y tenerte en nuestra comunidad. Y bueno, ya te dejo, así arrancas con esta maravillosa conferencia. Fenomenal. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Lo segundo, mandaros muchos ánimos a todos, porque sé que por temas sanitarios o por temas ya de la crisis que viene después, a nivel personal o a nivel empresarial, podéis estar pasando un momento importante y a veces difícil. En España hemos pasado la primera ola del coronavirus, que ha sido tremenda, sobre todo en Madrid. Madrid ha sido de las ciudades del mundo, o casi la ciudad del mundo con más muertes, y ha sido realmente tremendo vivirlo. Y ahora estamos en un momento que no lo escucharéis en ningún sitio porque el gobierno no lo quiere decir, pero entonces estamos en una calma chicha extraña, en la que el gobierno tampoco se quiere pronunciar porque dependemos muchísimo del turismo, y el 1 de agosto empiezan las vacaciones. Yo creo que no quieren cerrar las fronteras, pero si miráis los números, el número de infecciones está volviendo a subir de una manera muy peligrosa otra vez. Así que esperemos que se controle y que todos seamos capaces de sobrepasar esto lo mejor posible. Quería compartir con vosotros algunas ideas, que voy a hacerlo a través de una presentación que voy a poner a pantalla completa. Bien, lo primero, a ver si me deja pasar de hoja. Deciros que soy español, soy ingeniero, fundé hace 11 años esta compañía que se llama Opino, que es una abreviatura de Open Innovation. Elegí la semana que quebró Lehman Brothers para montar la empresa, con lo cual fue un momento complicadísimo, y toda mi vida ha sido igual. Yo me gradué como ingeniero nuclear y me fui a vivir a Estados Unidos con el September 11, fundé la empresa y ocurrió la crisis de Lehman, abrí la oficina de Barcelona y Barcelona declaró la independencia unilateral hace unos años,
y para no faltar a la tradición, pues hemos comprado una empresa en Milán, en el foco de la transmisión europea durante el confinamiento. Estoy muy contento de participar en una red como esta porque estoy involucrado en muchas redes parecidas, por ejemplo, la red de Fellows de Eisenhower, que en Argentina tenéis varios. Yo soy de la primera generación de Fellows de innovación. También estoy como Young Global Leader en el World Economic Forum, que tengo bastantes compañeros argentinos, algunos de los que han estado en el gobierno anterior. Y luego estoy en un grupo muy loco de innovación abierta en NASA Johnson Space Center en Houston, que vamos básicamente para divertirnos. Quería contaros un poquito la visión que tengo sobre el contexto en el que estamos en términos de innovación. Y voy a empezar por una gráfica muy sencilla en la que veis abajo el tiempo, a la derecha el presente, y si miráis hacia el pasado, lo vais a ver aquí en escala logarítmica. Es decir, si estáis muy cerca de hoy, el tiempo cuenta en años. Si vais más lejos, está en decenas de años, luego en siglos, luego en milenios, ¿no? Y en esta gráfica veis todos los eventos más importantes que ha habido en el planeta desde el principio de los tiempos. Desde que aparecen los mamíferos, o que nos ponemos de pie, o que aprendemos a hablar, inventamos las ciudades, aprendemos a escribir, inventamos la imprenta, el ordenador personal, el teléfono móvil, etc. Lo primero que os quería contar es que estos cambios se están apilando, están pasando cada vez en intervalos más cortos de tiempo. Cambios que ocurrían cada milenio, luego pasaron cada siglo, y ahora están pasando ya con una frecuencia muy, muy, muy rápida. Y esto es muy buena noticia porque nos hace progresar como civilización muy rápidamente, pero es muy difícil porque nos obliga a adaptarnos al cambio cada vez más rápido. Y según estos ciclos de innovación o de disrupción son más cortos, alteran cosas que tienen periodos de vida más largos. Por ejemplo, si tú eres una empresa trabajando en el mundo textil y el sector textil se transforma de una manera completa, pues es casi volver a empezar de cero. O si eres una empresa, por ejemplo, un estudiante de medicina y tardas 8 años en estudiar medicina más la residencia y la medicina se altera de manera fundamental cada 4 años, pues es muy difícil entender qué sentido tiene hacer una carrera universitaria tan larga. Pero claro, el problema se pone peor, porque ahora mismo ya no solamente estamos viviendo cambios muy cercanos, sino cambios simultáneos. Y todavía peor, porque ya no son solo cambios simultáneos, sino cambios que se interfieren o que se multiplican unos a otros. Y ahora diría que tenemos 3 grandes cambios que cada uno por sí mismo merecería estar en la curva anterior. El más importante es el de inteligencia artificial, que está en el principio del crecimiento, ¿no? De la penetración de lo que va a suponer, que claro, necesita alimentarse de datos y la mayoría de los datos de esta tecnología van a venir del Internet de las cosas, de conectar a Internet objetos inanimados que por ahora no tenían presencia digital. Pero claro, todos esos sensores que van a llenar el planeta necesitan comunicarse con los cerebros de la inteligencia artificial y lo van a hacer a través de la comunicación 5G. Con lo cual, os decía, estas 3 tecnologías son muy potentes, pero claro, la combinación de estas 3 es multiplicativa. O sea, esto no se suma, sino que se multiplica una a la otra, ¿no? Estamos probablemente viviendo la mayor disrupción tecnológica que ha ocurrido hasta ahora. Esto, siendo altos directivos, os va a gustar. Mirad, es un artículo de Harvard Business Review que explica por qué la innovación es diferente desde 2008 y lo hace con una visión financiera. Y mirad, es muy interesante. En 2007 pasa una cosa muy importante, que es que se lanza el primer smartphone. Y esto de verdad es lo que hace que llegue el Internet a todo el mundo. Pero en 2008 pasa otra cosa, que llega la crisis económica y los bancos centrales de todos los países se dedican a inyectar capital como locos en el mercado. El capital era un bien escaso y caro y pasa a ser mucho más abundante y barato. Ahora mismo hay liquidez de varias veces el PIB mundial circulando por el mundo, ¿no? Y fijaos en la curva de la derecha. Esto es lo que es un poquito difícil de mirar, pero es tremendamente revelador. Mirad, abajo veis el coste de capital, ¿no? El precio del dinero para el empresario. A la derecha veis el precio caro y a la izquierda veis el precio barato. Con lo cual, a la derecha sería en el pasado y a la izquierda sería hoy en día. En verde oscuro veis el efecto que tiene en la cotización de una compañía o en el valor de la compañía el hacer la compañía un 1% más eficiente, en bajar los costes un 1%. Y en verde claro veis el efecto que tiene aumentar las ventas un 1% sobre el valor de la compañía. Mirad, cuando la compañía cuando el capital es caro, si nosotros hacemos bajar el coste de producción o hacemos la compañía más eficiente vigilando los costes, el valor de la compañía en bolsa sube. En cambio, si lo que hacemos es crecer las ventas,
El mercado lo que nos dice, estás creciendo de una manera irresponsable, estás malgastando el dinero y tienes que intentar utilizar este bien tan escaso de una manera eficiente, ¿no? Con lo cual, o te quedas igual o incluso puedes perder un poquito de valor. Más o menos, según el dinero se hace más barato, el premio que nosotros obtenemos en bolsa por hacer la compañía más eficiente siempre es el mismo, siempre nos premia positivamente. Pero lo que nos ha dejado a todos completamente perplejos es que cuando el dinero se vuelve muy barato, el premio que obtenemos por hacer crecer la empresa rápido se vuelve asintóticamente más alto. Fijaos, un 27%, ¿no? Y esto es algo que nadie habla, pero que ha dejado fuera de juego a la mayoría de los comités de dirección de las empresas tradicionales. Aparece un nuevo tipo de compañía de un crecimiento muy viral que viene ultra financiada por capital riesgo y que lo que tiene por objetivo es crecer. Le importa muy poco ser rentable. Ella lo que quiere es llegar, penetrar, abrir los codos, ocupar cuota de mercado y luego ya monetizará, ¿no? Y este es el auge de compañías como Facebook, Google y Airbnb, etcétera, que muchas veces han adquirido valoraciones de billones de dólares o decenas de billones de dólares con pérdidas, ¿no? Entonces, primera filosofía, aparece un nuevo tipo de compañía en 2008 con un comportamiento mucho más agresivo, mucho más creativo, mucho más digital, que está mucho más, acepta mucho mejor el fracaso y es mucho más atrevida. Segundo repercusión o segunda conclusión, las compañías tradicionales están lideradas por gente que está en sus 40, 50, 60 y son gente, entre las que nos incluimos muchos de nosotros, que hemos estudiado escuelas de negocio en la que se nos enseñaba el viejo management de conseguir ese 6%, de hacer compañías eficientes, excelentes, que funcionen como un reloj suizo. Y de repente llegan estos chavales jóvenes, estas nuevas compañías, y ¡pum!, ponen una compañía y le da igual que sea eficiente, lo que queremos es que crezca a toda velocidad. Entonces, si las compañías no adoptan o no incorporan este ADN mucho más creativo, mucho más emprendedor, mucho más digital, mucho más viral en su comportamiento, si no lo incorporan en el máximo órgano de decisión, no van a ser capaces de seguirle el paso. Y para mí esto es una razón por la que también el emprendimiento eclosiona en todo el mundo y sale de Silicon Valley y de Tel Aviv, porque las empresas empiezan a ver que hay que innovar mucho más rápido, que ya no basta invertir en I+D, que lo que hay que hacer es invertir en startups o comprar el talento que trabaja en esas startups para meterle una segunda marcha y acelerar el proceso de transformación de las compañías. Muy interesante, os recomiendo que os bajéis este artículo porque para mí ha sido revelador. Bueno, igual que en 2008 hay una señal muy clara de que hay que cambiar la manera de liderar y que hay que cambiar los valores y las actitudes o las aptitudes que tienen los miembros de los órganos de liderazgo, yo creo que a lo largo de la última década venimos viendo señales también de que el comportamiento que estamos teniendo como líderes de organizaciones o de países o de instituciones es irresponsable, es insostenible. Crecimiento de población, de consumo, de emisiones, de producción de basuras, es insostenible y al planeta cada vez le cuesta más sobreponerse y seguir siendo estable con este embate o esta presión tan violenta que le estamos poniendo. Con lo cual yo creo que, igual que os decía, a partir de 2008 aparece un nuevo tipo de filosofía y un nuevo tipo de estilo de liderazgo. A partir de 2019 yo creo que aparece de una manera muy pragmática, muy patente, que hace falta incorporar este tipo de variables en nuestra toma de decisiones en los comités de dirección y probablemente en los próximos años habrá una diferencia muy notable entre las empresas que han sido capaces de incorporar la sostenibilidad, la responsabilidad y el impacto, ¿no?, a sus empleados, a sus clientes, al medio ambiente, a todo lo externo de sus acciones como empresa. Y que esto, al final, es rentable para la acción, es rentable para el accionista y hace que las compañías valgan más. Os quiero recomendar estos dos libros, el Cisne Negro y el Rinoceronte Gris. Nassim Taleb, que es el autor del Cisne Negro, describe este tipo de eventos como eventos que son desconocidos hasta que suceden, que son muy poco probables, pero que cuando suceden tienen muchísimo impacto. Y aquí mete, por ejemplo, pues que caiga un meteorito y extinga a los mamíferos, ¿no? Y otro tipo de cracks financieros y tal. Y todo el mundo le pregunta a este señor en las noticias si el coronavirus es un cisne negro. Y él se enfada muchísimo porque dice que no, porque el cisne negro no es un evento desconocido. Hay mucha gente que venía hablando con frecuencia, es decir, va a haber otra pandemia
en el mundo y probablemente, con toda seguridad, venga de un coronavirus, con lo cual no estamos hablando de un cisne negro. Entonces, tengo una compañera en el World Economic Forum que se llama Michelle Booker, que escribió un libro que lo llamó El rinoceronte gris. Y me dijo, ¿tú sabes por qué lo llamo esto rinoceronte gris? Y dije, ¿por qué? Dice, porque este problema no tiene pinta de un cisne inofensivo, tiene un pinta de un animal de 3 toneladas, cabreado, sucio, con cuernos, enfadado, que viene hacia ti corriendo para aplastarte, ¿no? O sea, es un evento conocido, mucho más probable y predecible, de altísimo impacto, y curiosamente estamos conviviendo con él de la misma manera que convivimos con los cisnes negros, o sea, ignorándolo, ¿no? Hasta ahora, la posición de un alto directivo o de un presidente de un gobierno es: sé que hay cambio climático, sé que puede que haya inundaciones, que puede que haya sequía, puede que haya hambruna, pero como yo voy a estar aquí 4 años, voy a intentar ignorarlo y si no me toca, mucho mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando estos eventos empiezan a pasar cada vez más, con más frecuencia o nos impactan de una manera más fuerte, ya no se pueden ignorar, ¿no? Con lo cual os decía, esa visión de sostenibilidad que tiene que tener el alto liderazgo a partir de ahora, no es solamente porque nos guste ser más responsables, es porque vamos a sufrir más impactos de eventos de este estilo y tenemos que preparar las organizaciones para responder a ellos, ¿no? Y si no, van a dejar de existir. Y yo pensaba durante estos meses mucho si realmente el hecho de que estemos sufriendo cisnes negros, rinocerontes grises, mariposas verdes o como los queramos llamar, tiene que ver con que estamos causándole una presión muy fuerte al planeta y estamos deforestándolo o estamos exterminando especies o estamos contaminando los océanos o tal, ¿no? Y a lo mejor la correlación no es tan clara. O sea, la gente dice, bueno, en las hipótesis más bajas de cambio climático no hay una correlación tan alta entre la acción del ser humano y el cambio climático, que la hay, pero no tan alta. Pues fijaos, puede que además de esto existan factores psicológicos. Yo os quiero hablar de 2. Uno es la paciencia, cómo evoluciona la paciencia en función de la tecnología. Y vosotros seguro que habéis sido víctimas, como todo el mundo, de ir a compraros el celular y según nos compráis el iPhone 11, estáis mirando en Internet cuándo sale el iPhone 12, ¿no? Y presuponéis que el iPhone 12 tiene que ser el doble de potente, el doble de rápido y costar el mismo dinero, ¿no? Y eso lo damos por sentado y si no nos enfadamos, ¿no? O sea, la tecnología nos genera una impaciencia tremenda que nos hace pues ser muy críticos con lo que está pasando alrededor cuando es incómodo, ¿no? Y la segunda cosa psicológica, la tecnología nos vuelve intolerantes al fracaso, al fallo. Os pongo también varios ejemplos. Si nosotros queremos volar de Buenos Aires a Madrid, tendremos varias alternativas. Podremos volar con aerolíneas, podremos volar con Iberia, podemos volar con TAP, etcétera, ¿no? Y probablemente nuestra decisión sobre qué billete vamos a comprar va a estar basada en el precio del billete, en la comida que nos van a dar, en lo cómodo que es esto o a lo mejor lo puntual que es la aerolínea. Pero tú nunca vuelas con una línea más que con otra porque tienes menos posibilidades de estrellarte, ¿no? Tú das por sentado que una vez que la tecnología de aviación está madura, nadie se muere en un avión. Bueno, pues nos hemos hecho intolerantes al fallo en la tecnología de este estilo. Lo mismo pasa con los coches autotripulados. Ahora convivimos y nos parece normal que en España se mueran 3.000 personas al año en accidentes de tráfico. Y nos parece normal. Cuando aparezca un coche autotripulado, como ya le ha pasado a Tesla, y muere la primera persona en un Tesla autotripulado, salen las noticias en absolutamente todo el mundo. Nos hemos vuelto completamente intolerantes. Bueno, pues os llevo al tema médico. El desarrollo de una vacuna podía durar décadas, o por lo menos 10 años, que es lo normal entre etapa de investigación, ensayos biológicos, ensayos clínicos, etcétera, ¿no? Bueno, ahora estamos absolutamente frustrados porque no somos capaces de encontrar una vacuna y distribuirla a 7.000 millones de personas en menos de 12 meses. Imaginaos, o sea, a dónde hemos llegado, ¿no? Y los avances que se están haciendo para el grado de progreso que tiene esta vacuna en el poco tiempo que llevamos son inéditos, nunca han pasado antes. Pero además van a sembrar o van a crear la base sobre lo que esperamos para la siguiente vacuna. O sea, ya la siguiente vacuna para una gripe que tarde más de 12 o 15 meses, para nosotros será un escándalo. Bueno, para mí, si juntamos estas dos cosas, estamos como en la tormenta perfecta. Tenéis 3 tecnologías absolutamente bestiales, disruptivas, y luego tenemos lo que nos viene de fuera por el cambio climático, por las pandemias, o por algo, por ejemplo, como la nueva Guerra Fría, que cada vez se habla más, ¿no? La tensión que está creciendo entre Estados Unidos y China, porque nadie se quiere perder el pastel de dominar estas 3 grandes tecnologías. El que mande en inteligencia artificial, Internet de las cosas y telecomunicaciones
a partir de ahora va a ser la potencia dominante en el mundo. Y estas potencias están dispuestas a hacer lo que sea en términos de tecnología o incluso de geopolítica y estrategia para dominar, porque aquí se juegan la supremacía a partir de ahora. Os decía que en bueno, no os lo he mencionado, pero en la página web de Opino, luego os comparto el enlace, tenéis un informe muy resumido que escribimos sobre 10 tendencias que pensamos que pueden ser importantes para los negocios a partir de ahora y que creo que pueden ser interesantes como reflexiones para vosotros, ¿no? La primera la hemos llamado hipocondría social, que refleja básicamente que cuando uno está amenazado, se protege por capas, como una cebolla. Cuanto más amenazado, más capas pongo a mi alrededor. Y la estrategia del futuro para relacionarnos con nuestros clientes, pero también con nuestros usuarios o nuestros empleados, va a ser romper esas capas de cebolla, intentar llegar al fondo, ¿no? Y eso se hace generando confianza. Con lo cual, confianza, aunque parezca un término muy etéreo, va a ser una de las claves del éxito empresarial en los próximos años. ¿Cómo genero confianza? Lo siguiente, y aquí, pues claro, deriva ciberseguridad, deriva trazabilidad de información, deriva reputación de empresa, un montón de cosas. Lo siguiente es, vamos a tener una cadena de valor cada vez más digital y más trazable, con lo cual nuestra reputación no solo es nuestra casa, sino toda la reputación de los productos que nosotros compramos y su cadena de valor. Los valores de nuestra empresa van a ser más transparentes que nunca y los valores los transferimos a través de nuestra actitud, pero también a través de nuestros empleados y en nuestras campañas publicitarias. Las empresas van a ser más transparentes a sus valores y van a ser más auditadas y más juzgadas por la diferencia que existe entre los valores que dicen que tienen y los que tienen en realidad. La tercera tendencia, que os voy a enseñar un vídeo al final de la presentación, es algo que a mí me interesa muchísimo y que espero que crezca mucho, que lo hemos llamado la economía del reconocimiento. Fijaos, si miramos un sector que mueva mucho dinero, por ejemplo, el espectáculo o el deporte, ¿no?, que tiene muchos patrocinadores, los followers, la atención mediática, los minutos de televisión o los dólares de inversión publicitaria van hacia el atleta con más éxito, nunca hacia el que tiene más mérito. Da igual el mérito que tienes. Si no ganas, no estás en la tele, ¿no? Esto va a cambiar, porque ahora queremos empresas mucho más preocupadas por la sostenibilidad, por la reputación, por la responsabilidad, por la relación con el cliente, la confianza, por los valores, ¿no? Entonces, está pasando, y espero que pase mucho más, que esa economía dirigida por el éxito se gira hacia una economía dirigida hacia el mérito. Y como os decía, luego os voy a enseñar un ejemplo muy interesante. Luego hablamos de servicio básico universal. Estamos hablando en todos los países de si el salario básico universal es sostenible. Yo estoy contemplando con bastante miedo en España, con el gobierno que tenemos ahora, que puede que pues se haga un experimento bastante arriesgado sobre salario básico universal y, bueno, pues con ciertas dudas de si eso es una medida que es sostenible y es escalable, ¿no?, al resto de países de la Unión Europea o del mundo. Pero fijaos, existe una cosa mucho más fácil. Cuando un producto o servicio se convierte en digital, los costes marginales de ese producto o servicio bajan drásticamente hacia cero. Es decir, si yo digitalizo los libros o el entretenimiento o doy atención médica a través de medios digitales, el coste de ese tipo de educar o de crear una nueva cuenta o replicar una canción o volver a ponerte un show es prácticamente cero. Con lo cual, las plataformas digitales van a ser herramientas espectaculares de cohesión social, ¿no? O sea, nos van a dar una capacidad de llegar a poblaciones desfavorecidas y darles acceso a un montón de contenidos y servicios que prácticamente no nos cuestan nada, pero que para ellos tienen un valor tremendo. Supongo que habréis visto en la época de confinamiento, aquí en España nos ha pasado mucho, que muchas empresas han dicho, sabemos que como usuarios estáis confinados, estáis pasándolo mal, durante este periodo os vamos a dar acceso gratuito a nuestra plataforma de contenidos. O os vamos a dar ancho de banda indefinido para que podáis usar todos los datos que queráis, ¿no? Esto es para mí una empresa que entiende el tema del servicio básico universal, el valor de sus servicios como herramienta de cohesión social y cómo pueden utilizar la economía basada en los valores y en la confianza para generar un retorno positivo para la empresa. Ahora, existe otro tipo de iniciativas que van a obligar a las empresas que no lo hagan de manera espontánea, ese movimiento, y que lo hagan por regulación. O sea, los ciudadanos o los dirigentes de los países
A las empresas que no se comprometan con el territorio en el que están operando, les van a obligar. Les van a decir, para empezar, tienes que pagar impuestos donde estás operando. Pero segundo, ya no basta con generar impuestos. A mí me gustaría ver cómo tu plataforma tecnológica me ayuda a crear empleos digitales, o me ayuda a educar a la próxima generación de jóvenes para ser emprendedores, o me ayuda a habilitar a la clase artesanal o de pequeños comerciantes para que tengan una presencia digital, ¿no? O sea, estas plataformas, con un pequeño compromiso, con una pequeña inversión, pueden generar un impacto social muy grande. Y como os decía, lo van a hacer o por las buenas o por las malas. Y creo que las inteligentes lo harán por las buenas. Bueno, siguiente es digital por defecto, y esto es un tema que nos atañe mucho a los latinoamericanos y a los sudeuropeos, ¿no? Somos una comunidad muy cercana. Nos encanta el contacto físico, nos encanta el contacto afectivo, los amigos, la familia. Y hemos cometido el error de llevar al mundo profesional ese tipo de actitudes. Y demandamos la presencia física constantemente, aunque sea para una reunión de 50 minutos y aunque te implique tomarte un avión 12 horas y pasar 3 días fuera de tu casa, ¿no? Yo creo que tenemos que darle la vuelta, preservar más la privacidad, la independencia, el tiempo de cada uno y hacer las cosas por defecto en digital y solamente si son realmente necesarias o si al usuario le da la gana, hacerlas en un contacto cara a cara, ¿no? Lo mismo pasa con los canales de distribución de los productos y servicios. Hasta ahora teníamos una inversión muy fuerte en el canal físico y una inversión marginal o emergente en el canal digital. Por ejemplo, los supermercados, por ejemplo, los bancos, unas sucursales bancarias de último modelo, súper bien vestidas, ¿no? Unas oficinas súper pomposas, unos centros comerciales de última generación, con acuarios y con cascadas y con de todo. Y luego un canal digital malísimo. Bueno, pues se ha visto en esta crisis que el que había hecho los deberes y había desarrollado un canal digital bueno, se ha llevado el gato al agua, se ha llevado todo el negocio. Con lo cual, esa tendencia no era más que subir. Y lo que haremos será una inversión masiva en canales digitales muy fuertes y una inversión marginal en canales físicos para atender al 1% de la gente que no puede acceder digitalmente o al VIP de turno que queramos darle una experiencia muy diferente, ¿no? Bueno, siguiente, escepticismo masivo. Yo creo que todos estamos cansados de recibir bulos, noticias falsas, datos no trazables, fuentes no confiables, con lo cual vamos a ver dos movimientos. Uno es la trazabilidad de la información, o sea, que nos den los datos con su origen, datos creíbles porque podemos trazar el origen, y datos no digeridos. A mí no me gusta que me den una gráfica hecha, me gusta que me den los datos y ya me hago yo la gráfica y yo saco mis conclusiones, ¿no? Le daremos a los ciudadanos no tanto datos procesados, sino herramientas para procesar datos. Y ellos ya podrán jugar con ellas para poder sacar sus conclusiones. Pero la segunda cosa es que probablemente sea el peor momento de la historia para vender periódicos, pero es el mejor momento de la historia para vender suscripciones a medios de comunicación. Porque en este momento en el que desconfiamos tanto de la información, vuelve a ganar mucha relevancia quién nos está contando las cosas y no solo quién nos cuenta, sino quién nos la está contando y qué criterio tiene y cómo de fundada está esta información. Con lo cual, es el momento preciso para hacer el cambio del medio físico al medio digital. Patriotismo industrial significa que cuando estamos también asustados o amenazados, intentamos consumir local y proteger lo que tenemos localmente. Ya sea energía con energías renovables, productos que podamos imprimir en 3D o comida incluso que podamos fabricar en granjas urbanas. Estas cosas tan futuristas nos parecían raras o, por ejemplo, en un sitio como España, que somos el invernadero de Europa, no pensábamos que íbamos a tener que fabricar alimentos a escala local. Pero claro, cuando no puedes viajar de provincia a provincia y en una ciudad europea te pasa que no encuentras papel higiénico en el supermercado durante una semana, que es algo que nosotros pensábamos que no podía pasar, que se rompe la cadena de suministro, la gente empieza a intentar crear estos mecanismos que son más seguros, nos protegen mejor en caso de una nueva incidencia de este estilo, pero como conclusión también son más eficientes y son más sostenibles. Se elimina la logística de transporte y todas las emisiones y problemas que eso conlleva. Aparte que cuando produces local, pues tienes que usar muchos menos antibióticos y muchos otros componentes de preservación. Y os cuento las tres últimas que para mí reflejan que no podemos adoptar esta estrategia a medias. O sea, no podemos decir que hace falta una mejor relación con el cliente y con el empleado y con el usuario y con el ciudadano
y que tenemos que ser más transparentes y que tenemos que tener una ética más fuerte y que tenemos que generar confianza y que tenemos que premiar el mérito y que tenemos que comprometernos socialmente como empresarios y que tenemos que respetar la privacidad de nuestros empleados y ser confiables y trazables, no podemos hacer eso si no reflejamos eso en las variables que les estamos exigiendo a nuestros dirigentes, tanto políticos como empresariales. En el cuadro de mando de las compañías futuras ya no, o en la medición del variable de la paga de nuestros dirigentes, no puede estar ya solamente el ingreso, la facturación, el beneficio, el margen, la valoración, sino que tenemos que incorporar todas estas nuevas variables que hacen referencia a la sostenibilidad, a la responsabilidad, a la colaboración, al impacto, que luego mencionaré. Me comentaban, Eduardo, que quería que os contara un proyecto personal y además, viendo que estamos aquí en un entorno confidencial donde todos más o menos compartimos valores, quería compartiros un proyecto muy importante para mí. Mirad, yo personalmente tengo una empresa de consultoría y pienso que la consultoría es un negocio viejo, anticuado, completamente desfasado, ¿no? Pienso que esa actitud arrogante que tenían los consultores de decir, tú tienes un problema y yo tengo a los chicos más listos que van a venir con un traje muy caro y te lo van a resolver y te va a costar muchísimo, eso ya no se lo cree nadie. El negocio de cada uno lo conocemos todos muy bien y además lo tenemos muy digitalizado. Tenemos acceso en tiempo real a toda la información. ¿Qué aporta una consultora? Para mí, la consultoría tiene que cambiar. Nosotros en la consultoría lo que seguro que sabemos hacer muy bien es generar confianza con los clientes para que nos cuenten cuando tienen un problema. Cuando nos cuenten un problema, saber convertir esto en una propuesta de valor. Saber buscar un equipo que sepa solucionar ese problema y saber articular la colaboración entre esas personas para que den respuesta a un reto. Ahora, lo que estoy seguro es que el tío más inteligente y más especializado en blockchain, en big data, en ciberseguridad, en sociología, en antropología, en matemáticas, en modelos financieros, en ciencias actuariales, no trabaja para mí. Es que no quiere, pero ni trabaja para mí ni para McKinsey. La gente más brillante del mundo, más especializada, pues son gente que trabaja desde su casa en proyectos que les interesan, ¿no? Entonces, el reto de ahora de la consultoría es saber convertirse en una interfaz entre estos clientes, sabiendo generar una buena experiencia y generando esa confianza y esa fluidez y responsabilizándose de los proyectos, pero ser capaz de trabajar con un modelo de colaboradores completamente distribuido, ¿no? Ese trabajo en red, ese trabajo colaborativo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido partir la consultoría en dos. De cara al cliente, hemos dicho, vamos a crear un manual que lo hemos llamado el Opino Way, que es una certificación que le hacemos pasar a todos los consultores, en el que se engloba lo que nosotros consideramos que es fundamental que sepa un consultor en la relación con el cliente, con sus compañeros, en la ejecución de un proyecto, en cómo trabajamos. Y luego hemos creado una serie de canales digitales que nos sirven para mover comunidades, ya sea haciendo eventos, competiciones, retos, publicando noticias, publicando informes, haciendo cursos, y cualquier cosa de estas que hacemos nos sirve para que cualquier persona que interviene acaba creando un perfil en nuestra red. Y con ese perfil nosotros lo analizamos y decimos, mira, este chico sabe mucho de ciberseguridad y participó en un reto que hicimos con el Banco Santander sobre ciberseguridad y ganó, y además ha escrito 3 artículos en nuestro medio sobre nuevos ataques de ciberseguridad y tal. Bueno, cuando tengamos un proyecto de consultoría en este tema, lo invitamos a participar. Nosotros hicimos esto y pasamos nuestro crecimiento de un 19 a un 45% anualmente, en 12 meses. Y creemos que además de eso, lo que nos genera es una escalabilidad tremenda, nos permite ser ultra específicos en la oferta de valor que hacemos para cada proyecto, porque podemos coger a los mejores de la clase de todo el mundo, y además nos hace muy eficientes en costes, porque aquí no hay partners que tengan oficinas de 100 metros cuadrados, que tengan salarios tremendos y coches y asistentes y este tipo de cosas que tenías antes, ¿no? Entonces hemos desnudado la consultoría de todos los artificios que tenía y la hemos agilizado para convertirla en una empresa, en una industria digital y actual. Y eso, sobre todo, yo creo que, ahí lo pongo en el título, sobre todo haciendo a la compañía muy humilde, diciéndole a mis consultores, tienes que darte cuenta de que no eres el más listo de la clase y que el reto de verdad es que el listo de la clase quiera trabajar contigo. ¿Cómo lo vas a conseguir, no? Bueno, aquí no me quiero entretener mucho, pero básicamente, si queréis en otro momento, luego hablamos, pero para nosotros la innovación ha llegado en diferentes olas. Hemos vivido estas olas en diferentes mercados y en diferentes sectores,
casi siempre el inicio de la adopción de la digitalización o de la innovación en las empresas suele ser tímido, suele ser casi como espectador. En esta línea horizontal de arriba que veis, Open Innovation, son las típicas tareas que nosotros hemos detectado que se desarrollan cuando unas compañías están empezando a digitalizarse. Por ejemplo, escuchar, enterarse de lo que está pasando. Lo llamamos a hacer scouting, ¿no? Ver qué nuevos modelos de negocio, qué nuevos tipos de empresas, qué emprendedores, qué startups existen, qué están haciendo los competidores y estar absorbiendo esa información. Después, construcción de ecosistemas. Entonces, ya no quiero estar callado, sino que quiero salir a la calle y decir, mi empresa está abierta a colaborar con el ecosistema. Entonces, se montan aceleradoras, premios, hackatones, blogs, eventos y un montón de cosas para abrir las empresas hacia afuera. Y para nosotros esta es como una primera fase de innovación que es bastante táctica, pero es necesaria. Yo creo que en España ya todo el mundo ha abierto su aceleradora, todo el mundo tiene su programa de innovación y esto ya no es nada innovador, pero ha dado paso a una segunda fase, que es la fase de verdadera transformación de las compañías por dentro. Entonces, hay como una componente de estrategia que cambia la manera de hacer los planes estratégicos de las empresas. Ya no se hace dónde estoy hoy y dónde voy a estar en 3 años, sino se hace pensando en cómo va a ser el mundo dentro de 10 años, cómo va a ser mi sector dentro de 10 años y cómo puedo apañármelas para tener una posición relevante, para que yo añada valor en ese aspecto. ¿Qué tengo que construir? Puede que no tenga nada que ver con lo que soy hoy. Y a partir de lo que quiero convertir, ver cómo voy para atrás, ¿no? En vez de ir de aquí hacia adelante, lo que hacemos es ir del futuro para atrás. Después hay proyectos de transformación que implican cambiar la cultura de las empresas y cambiar la manera de trabajar. Por ejemplo, en cambiar maneras de trabajar, estamos implantando muchísimos proyectos en agilidad, en trabajar por proyectos en las empresas y en convertir a las empresas en organismos ágiles que puedan cambiar de forma de una manera mucho más rápida. Y ahora en España es donde está la mayoría de las empresas, en esta segunda fase. Y os diría que hay una tercera fase en la que el driver o el factor donde se lidera la transformación es desde tecnología. Entonces, en tecnología también hay como 3 componentes. Una que es de crear grupos de diseño y de experiencia de usuario excelentes, o sea, tener un buen pool o una buena práctica de diseño con buenos diseñadores, con buenos expertos en experiencia de usuario para mejorar toda la parte digital de la interacción con el usuario. Luego, la parte más importante, que es cómo creamos una arquitectura tecnológica que soporte la transformación de la compañía. Y esto implica cambiar la estructura del core de la compañía, un movimiento normalmente hacia la nube y un movimiento hacia plataformas abiertas, que ahora no me da tiempo de profundizar, pero que es una tendencia muy importante. Y luego a la derecha que veis que pone Development, es porque cuando las compañías entienden que tienen que ser más ágiles, que tienen que ser capaces de cambiar de forma, normalmente se contraen y dicen, yo ya no necesito 100.000 empleados y que de los 100.000, 50.000 sean desarrolladores, lo que necesito es quedarme en el core de la compañía con los directores de proyecto. Y luego, el talento que va a participar en los proyectos, necesito poder cambiarlo, con lo cual ya no quiero a lo mejor que sea un empleado fijo, porque un programador de Python mañana quiero que sea un programador de R y pasado quiero que sea un programador de otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes crear un corazón de la compañía más pequeño, muchísimo más ágil, donde estén las capacidades necesarias para liderar los proyectos? Pero luego la fuerza de ejecución de los proyectos en muchos casos va a venir de fuera. Y además es muy curioso porque la cooperación va a ser muy activa no solamente con programadores, sino también con clientes o también con usuarios, incluso con competidores, ¿no? Y bueno, os ponía esta última foto que creo que puede ser bien de mapa para las nuevas habilidades de esta generación, donde el corazón es la sostenibilidad y la sostenibilidad se define alrededor de nuevas variables como la confianza, donde debajo tenéis seguridad, privacidad, trazabilidad, transparencia, nueva ética, donde aparezca la diversidad, el compliance, el premiar el mérito, el compromiso, se mantengan las buenas prácticas que hemos aprendido hasta ahora, como ese mindset de plataforma, innovar rápido, innovar de manera viral, digital, se implanten nuevas formas de trabajo, como por ejemplo agilidad, pensamiento de ecosistema, con la colaboración, organizaciones líquidas, se vele o se busque generar una experiencia digital óptima con los clientes, pues a través del digital by default, experiencias sin fricción, eliminando las interfaces, metiendo inteligencia artificial. Y luego, por último, se genere una mentalidad de impacto, que se piense cuáles son las consecuencias últimas de nuestro trabajo. Para mí esto es lo que significa sostenibilidad.
Bueno, y quiero terminar con este vídeo, ¿vale? Que es un vídeo de 2 minutos. Mirad, es una campaña de Nike. Y Nike hizo el año pasado un ejercicio muy valiente. La protagonista de la campaña es el jugador de fútbol americano que se llama Colin Kaepernick. Este señor protestó muy violentamente o muy fervientemente por el problema de Black Lives Matter cuando empezó el gobierno de Trump y se vio que los afroamericanos pues morían con mucha más frecuencia en enfrentamientos con la policía. Se arrodillaba al himno nacional, que es una auténtica blasfemia en Estados Unidos, ¿no? Perdió su puesto de jugador y perdió sus contratos publicitarios. Y Nike lo rescató el año pasado y hizo una campaña en la que dice una frase que creo que es la que resume todo. Y dice, cree en algo aunque defenderlo implique sacrificar todo lo demás, ¿no? Y refleja la actitud de este señor. Él dijo, estoy en el momento más importante de mi carrera profesional, pero veo que aquí hay algo que está muy mal. Veo que hay unos valores que son incorrectos, una ética que es incorrecta. Con lo cual, soy capaz de sacrificar toda mi carrera profesional porque aquí se defienda una ética correcta. Y pierde su trabajo, pero él consigue su fin. Y no solo él, sino que Nike, cuando lo pone de cabeza de campaña, arriesga muchísimo, porque dice, hay mucha gente que se va a enfadar cuando le ponga a este tío. Y estoy arriesgando a toda la compañía porque creo fervientemente en que esto es lo correcto. Y yo creo que vamos a tener un futuro en el que más empresas tengan ese momento, ¿no? Ese momento de arrodillarse, de decir, estoy en un momento en el que puedo elegir 2 caminos. El cortoplacista que me va a dar un beneficio y que a lo mejor me salto a las normas pero nadie se da cuenta. Y el que de verdad está bien, el que hago lo que está bien y que a lo mejor nadie se da cuenta, pero yo me iré a dormir tranquilo. Y yo creo que la experiencia nos está demostrando que es rentable ser bueno, es rentable ser responsable y es rentable ser sostenible. Y esto, que a lo mejor no lo vemos ahora, es equivalente a estar en 2008 y no ver que venían Airbnb, Uber y todas esas plataformas y que iban a romper el mundo de las finanzas, iban a romper el mundo de los hoteles, ¿no? Los que vean esto y sean capaces de incorporar este tipo de nuevas variables, nuevas actitudes en su estilo de liderazgo y en su modelo de negocio, creo que van a tener un crecimiento muy diferente de las empresas que no lo hagan. Entonces, termino con esta campaña que protagoniza Colin Kaepernick y que pone de cabeza o de personajes de la campaña no solo a deportistas de éxito, sino a deportistas de mérito. Y mirad qué vídeo tan contundente y cómo refuerza la imagen de Nike y te dan ganas de comprarles cosas, ¿no? Entonces, imaginad cómo podemos llevar esto a vuestros sectores. Con esto termino. If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, good. Stay that way. Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever. Don't picture yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. Don't settle for homecoming queen or linebacker. Do both. Lose 120 pounds and become an Ironman after beating a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football, play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. Pues os dejo con esta frase
y espero que la tengáis en un post-it pegada a la pantalla del ordenador. Y nada, que os deseo lo mejor para los meses y que termine esta horrible pandemia lo antes posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muy bueno, muy emocionante el video. Está muy bien y me quedo con esta frase de ser bueno es rentable y toda esta movida que está ocurriendo hacia la ética. Hay algunas preguntas y antes de las preguntas quería consultarte sobre las tendencias digitales que están ocurriendo hoy en día para poder adelantarnos a lo que nos puede venir. ¿Cuáles serían las 3 primeras prioritarias tendencias en cuanto a lo digital? ¿Cuáles son las principales demandas que hoy tus clientes están pidiendo? Bueno, yo creo que en general lo que estamos viendo es que esta nueva situación nos impone unas limitaciones y lo que estamos observando es cómo podemos aprovechar estas limitaciones para construir los productos y las organizaciones que van a pervivir a partir de ahora. Te pongo un ejemplo. El coronavirus nos ha impedido dar servicio personal como médicos a pacientes o nos ha impedido atender a una persona en una tienda. ¿Cómo puedo crear un canal alternativo para atender a mi cliente durante el periodo de confinamiento y aprovechar para que esa ya sea mi forma futura de relacionarme con él para siempre, ¿no? Empiezo por un problema completamente circunstancial de emergencia y lo convierto en una innovación de producto que va a estar en el largo plazo, porque además esto va a cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de relacionarnos para siempre, ¿no? Y yo creo que para bien, porque mantendremos el contacto físico cuando nos guste, pero cuando no, pues tendremos el contacto digital que es mucho más eficiente y mucho más cómodo. Os quiero contar, por ejemplo, hoy he dado una conferencia en México, otra en Brasil, otra en Argentina y otra toda Latinoamérica sin moverme de mi casa y tengo a mi bebé al lado y me voy a ir a cenar, me voy a ir a dormir a mi cama. Me parece increíble. Y esta tecnología ya la teníamos, pero no estábamos forzados por la situación, ¿no? Entonces, yo creo que lo grave del virus acabe pronto, pero que lo que hemos aprendido no se nos olvide. Ok, buenísimo. Muchas gracias. También quería preguntarte si crees que al final de esto cada persona va a ser una empresa en sí misma con su área de especialización. ¿Cómo ves esa tendencia? Bueno, yo creo que siempre nos sorprendemos porque existen modelos organizativos cada vez más evolucionados. Es verdad que cada vez que existe un modelo nuevo es muchísimo más eficiente que el anterior y el de al principio teníamos las empresas piramidales, luego ya pasamos a las empresas organizadas por proyecto, que llamamos empresas ágiles. Ahora estamos viviendo este momento de las empresas líquidas. Cada vez el mundo va más rápido, las organizaciones cambian de forma más rápido y cada vez el talento está más globalizado. O sea que es más fácil colaborar en un equipo en el que haya gente de distintas disciplinas que se dedican a cosas distintas en distintos sitios. Lo que está más claro es que cada vez vamos a vivir más. El periodo de nuestra vida que tenemos la cabeza funcionando bien va a durar mucho más y que no podemos pensar que vamos a estudiar un diploma en la universidad y que luego vamos a trabajar en un banco 20 años. No solamente vamos a estar obligados, sino que vamos a tener la grandísima oportunidad de vivir varias carreras profesionales y redefinirnos mucho. O sea, que no solo es porque la empresa nos lo obligue, sino que creo que es porque tenemos tanto tiempo que deberíamos tener siempre la inquietud por ahora vivir una vida diferente y trabajar en algo completamente distinto. Tal cual. ¿Y cómo considerás en cuanto a una transformación cultural, ese cambio de mindset hacia la innovación? ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Qué sugerencia, cómo es tu mirada respecto a una transformación cultural hacia lo digital? Bueno, lo que nosotros, a ver, yo soy ingeniero muy cuadriculado y pensaba que dedicándome a la innovación iba a ser siempre proyectos técnicos. Y la grandísima sorpresa es que es evidente, os reiréis, pero que las empresas las hacen personas y que para cambiar un producto o un servicio tú tienes que cambiar a las personas que están detrás y tienes que escuchar a las personas que lo compran, ¿no? O que lo usan. Entonces, yo creo que asociado a cualquier proceso de transformación digital o de cualquier tipo, hay un proceso de cambio cultural que es muy importante y que muchas veces no se le presta atención. Y las empresas no quieren, o sea, las personas se acomodan, no les gusta el cambio por definición. Entonces, inspirar ese
esa actitud positiva de cambiar, de querer innovar, de poder fallar, de ser creativos, de aprender cosas nuevas, es una cosa que se nos va olvidando al cabo de un tiempo en las empresas y que hay que menearlo, ¿no? Para que vuelva. Esto nos ha dado sorpresas muy interesantes porque nosotros, por ejemplo, el caso de petroleras o empresas energéticas que tienen empleados que llevan un año de carrera profesional y tienen empleados que llevan 35. Y siempre los altos directivos nos decían, vamos a hacer transformación digital, aquí los jóvenes son los que se van a adaptar y los que llevan 35 años no. Pues lo que hemos visto es que nos llevamos sorpresas muy interesantes. La gente que está en fases más avanzadas de su carrera ya no la motivas con subidas de sueldo, no la motivas con subidas jerárquicas. Son gente que trabaja en lo que le gusta y además suelen querer hacer trabajos que generen cosas bien hechas y que dejen un legado, ¿no? Entonces se han convertido en excelentes tutores, excelentes mentores para la gente joven. Y si tú les das un proyecto que implique generar algo que está bien hecho, que se pueda tomar su tiempo para hacer algo bien hecho, que quede, y enseñar o tutorizar a los más jóvenes, de repente la motivación sube muchísimo. Entonces, muchas veces, líderes nuestros en proyectos de transformación digital han sido los recién entrados, con creatividad muy loca y muchas veces poco aterrizada, pero muy creativa, y la gente que llevaba más tiempo, que saben cómo mover los hilos en las organizaciones, ¿no? Y nosotros siempre les decimos a las organizaciones, si quieres mover a la organización, no preguntes quién es el que más sabe de tecnología. Es un error. Tienes que preguntar. Nosotros hacemos una pregunta en la encuesta de recursos humanos, que es muy sencilla. Es, si tú tuvieras que contactar con una persona que no conoces en tu organización, ¿a quién recurrirías? Y si tú tuvieras que preguntar un tema de cómo funciona algo dentro de la empresa, ¿a qué persona le preguntarías? Y resulta que todo el mundo apunta más o menos al 10% de los empleados, que son gente súper carismática, que aman a la organización y juegan el partido de fútbol el fin de semana con el logotipo de la empresa, y que además les fascina su trabajo, ¿no? Y esa especie que es muy poco frecuente son los más valiosos para cambiar la organización. Entonces, transformación digital, la gente se fija solo en la palabra digital y la más importante es la transformación. Y es encontrar a la gente que te puede ayudar a mover los hilos de la organización. Es como crear una guerrilla dentro de una organización. Un equipo de gente de cambio. Hay una pregunta que habla sobre cuáles son las tecnologías más consumidas para el mercado de la consultoría. Y hoy por hoy las consultoras se ocupan de grandes empresas, pero está habiendo emprendimientos más pequeños que compiten con los grandes. ¿Cuáles son las tecnologías más consumidas? Bueno, yo creo que estamos viviendo una doble transformación. La primera es hacia, bueno, yo diría varias. Una es la descentralización del trabajo, o sea, que tú puedas colaborar con diferentes personas, con lo cual hay diferentes herramientas de colaboración que se están propagando muy rápidamente dentro de las empresas de consultoría y de las de no consultoría, que van desde las videoconferencias a las plataformas de colaboración o de trabajo ágil, como puede ser algo tan sofisticado como Jira, Atlassian, o Miro, o Mentimeter, o Microsoft Teams, o todas las herramientas de colaboración como las que te pone la suite de Google, ¿no? En un entorno un poquito más sofisticado, todo relacionado con data. Ahora lo que estamos viendo es que tenemos clientes que están sentados encima de pilas de datos enormes y no saben qué hacer con ellos. Entonces, estamos desarrollando las capacidades para saber entender los datos, ordenarlos, limpiarlos y extraer información de ahí. Y encima de eso, las más avanzadas, inteligencia artificial. O sea, que ya la extracción de aprendizajes de esos datos ya limpios, ordenados, no los haga solamente un ojo humano y una persona, sino que los pueda hacer una máquina. O que lo pueda hacer una persona en ayuda de una máquina. Entonces yo creo que esas serían como las tres capas de herramientas de colaboración y gestión de información, datos e inteligencia artificial. Perfecto. Y preguntaban sobre los cambios hipocondríacos. Uno de los que mencionaste, si podrías ampliar el concepto ese, por favor. Bueno, hipocondría en términos de salud se entiende muy, muy fácilmente. Es alguien que tiene miedo de infectarse o de agarrar cualquier tipo de germen, ¿no? Entonces no toca nada y no se relaciona con nadie. Pero hipocondría social es que ya casi te recluyes y no quieres tener contacto con los demás porque tienes miedo de muchas cosas. Puede ser miedo
de infectarte, puede ser miedo de perder tu trabajo, puede ser miedo de ser criticado o ser juzgado. Entonces yo creo que este tipo como de amenazas nos vuelve más desconfiados, nos retrotrae, nos vuelve más introvertidos. Y yo creo que, pues eso, como profesionales tenemos que hacer lo posible por no perder estas habilidades sociales y como empresas tenemos que ser capaces de generar esos lazos de confianza con empleados y con clientes. Yo creo, soy un creador enorme de que las habilidades sociales van a ser el gran activo del siglo XXI y que muchas veces se nos ha criticado a los que hablamos español o portugués o griego o italiano porque somos poco técnicos y poco alemanes y que somos demasiado sociales y demasiado afectivos. Y lo técnico o lo analítico lo hacen muy bien las máquinas, pero lo afectivo todavía no. Entonces yo creo que vamos a ser unas piezas de catalización de la colaboración que van a ser fundamentales en los próximos años y que nosotros de manera innata les enseñamos a nuestros hijos cosas que la gente va a tener que hacerse 3 másters en el London Business School para ver si le enseñan le dan un certificado de un buen contador de chistes, ¿no? Igual que creo que el cerebro no funciona en ritmos homogéneos durante todo el día y un día la siesta se convertirá en algo empresarial. Excelente, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos terminando. Yo ahora te iba a consultar o pedir que nos cuentes en dónde está Opino en Latinoamérica y decirle a todos los que estamos todavía en la conferencia que en el chat puse un link que nos proveyó Pedro para hacer un test de agilidad de cada una de sus empresas. Cuando se anoten en ese link van a poder responder el test y van a recibir una evaluación o una respuesta de ese test. Así que ya estamos terminando, recontra agradecido, Pedro. Yo por lo menos me quedo muy entusiasmado, vigorizado y con mucha energía para adelante, para revisar todos nuestros nortes y caminos estratégicos en las funciones que cada uno de nosotros tenemos. Y bueno, y contanos algo de Opino, dónde están y cómo podemos acceder a ustedes. Sí, os hemos dejado 2 enlaces. Uno es el índice de madurez, que es un proyecto que hemos realizado para que podáis vosotros evaluar cómo estáis avanzando en ese proceso de digitalización y que os comparemos con otros cientos de empresas que hemos evaluado en otros países. Entonces ahí, cuando tengamos vuestros datos, lo que haremos será daros un posicionamiento como no digital o no ágil, adoptando ágil, full agile, lo hemos llamado, y en función de cada una de esas cosas en diferentes ámbitos, el equipo luego, como contraprestación, os dará recomendaciones o algunas ideas que a lo mejor os pueden servir. Luego también os he compartido un índice de publicaciones nuestras en el que podéis encontrar este informe de tendencias post-coronavirus. Y luego, bueno, porque sepáis sobre Opino, nosotros somos ahora unos 250 consultores, somos la consultora de innovación pura más grande en España. Tenemos una oficina en Barcelona, otra en Madrid, un centro de desarrollo de tecnología en Cádiz. Como os decía, hemos comprado una compañía en Italia con oficinas en Milán, Roma y Catania. En Latinoamérica tenemos una oficina que funciona muy bien en México. México nos encanta, estamos haciendo muchísimos proyectos súper interesantes y son mucho más atrevidos y mucho más emprendedores que en España, ahora que no me oyen. Tenemos una oficina en franquicia en Ecuador, que también está funcionando muy, muy bien. Y tenemos una franquicia también en Argentina, que es reciente creación. Aquí tenemos a Andrés, que es de nuestro equipo argentino, liderando desde allí. Nos gustaría muchísimo abrir base en sitios como Chile, Perú, incluso Brasil, y lo haríamos probablemente también o con un modelo de alianza o de inversión o de franquicia. Y nada, estamos también colaborando en algunos proyectos con entidades como el Banco Interamericano o el BitLab, el FOMIN, en sitios como Bolivia, Paraguay, Centroamérica. En Centroamérica también estamos bastante presentes en Guatemala, Costa Rica y encantado de tener la suerte de hablar con todos vosotros. En LinkedIn me podéis buscar y nada, si cualquiera tiene
algo de lo que quiera hablar, pues estaré encantado de conectar con tanta gente talentosa. Sí, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto y vamos a intentar lograr obtener los contenidos que ustedes producen de manera recurrente y poder compartirlos con toda nuestra querida comunidad de REF. Así que esto sería todo, don Pedro, 1.000.000 de gracias.